Que el Señor les bendiga en esta tarde. Hay un comentarista bíblico llamado Charles Swindoll que escribió muchos libros y comentarios, un estudioso de la palabra, y él cuenta que una vez en su iglesia local estuvo dando un curso del libro de Romanos y de la gracia de Dios a 70 personas. Durante muchos meses, 70 personas estudiaron acerca de la gracia de Dios. Y cuando terminó el curso, dice que tomó un examen para ver qué tanto había fijado y habían entendido. De las 70 personas, dice que solamente 2 personas contestaron lo correcto. La gracia de Dios es algo tan difícil de entender. No porque sea difícil entender el concepto, sino porque es algo tan imposible entender que un Dios que pudiendo hacer así y hacernos desaparecer del planeta haya dado a su único hijo para morir y salvarnos a cada uno de nosotros. Es algo tan increíble, tan difícil de comprender, porque los que somos padres no daríamos a nuestros hijos por nada del mundo. Pero Dios dio a su hijo por nosotros y eso es la gracia de Dios. Así que confiando que es el Señor que tiene que darnos un toque especial para entender sus cosas, vamos a orar y pedirle, Señor, ayúdanos a entender hoy una vez más tu gracia, lo que has hecho por mí, lo que significa esta vida cristiana, para que podamos salir de aquí renovados por tu palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta semana que pasó. Y Señor, si nos hemos podido levantar en esta mañana y estar aquí, es por tu gracia. Es por tu amor, Señor, por tu cuidado y por este regalo de la vida que tú nos das. Gracias, Señor. Y Dios, eres bueno y queremos pedirte que a través de tu palabra hoy nos ayudes a entender con tu Espíritu Santo más de tu gracia, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, no podemos entenderlo si tú no nos das luz. Por favor, Padre, ayúdanos a valorar un poco más hoy lo que tú has hecho por nuestras vidas. Y que podamos salir de aquí, Señor, renovados y también contentos, alabando tu nombre por lo que tú eres. Dejo, Señor, este tiempo en tus manos y te pido que solo tú y tu nombre sea glorificado en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el libro de Romanos. Estamos en la carta de Romanos ya desde hace varios meses y por unos cuantos meses más. Y estamos en el capítulo 6, versículos 15 hasta el 23. Romanos capítulo 6, versos 15 hasta el 23. El apóstol Pablo dice en todo este capítulo, como lo vimos la semana pasada también, que toda persona es esclava de algo. Toda persona es esclava de alguna cosa. No basta mirar alrededor. Algunas personas son esclavas del trabajo. Trabajan y no piensan en otra cosa más que en el trabajo o en el estudio o lo que están haciendo. Y su vida entera se dedica solamente a eso. La persona así, todas sus energías, toda su vida, todos sus pensamientos, todos sus deseos y sus planes están en función del trabajo. Están en casa, pero siguen pensando en el trabajo. Se van a dormir, pero piensan en el trabajo. Y así descuidan a su familia, descuidan su relación con Dios, descuidan a veces su matrimonio. ¿Por qué? Por el trabajo. No quiere decir que no hay que trabajar. El trabajo es bueno, pero estamos hablando de cuando el trabajo uno se vuelve esclavo. Y piensan, algún día yo voy a descansar. Algún día yo voy a buscar a Dios. Algún día voy a lograr mi meta y después voy a. Y no se dan cuenta de que ese algún día nunca llega, porque son esclavos. Esta semana, hace 2 semanas atrás, conocí una persona que
hace más de 18 años está caminando lejos del Señor. Y esta persona se había olvidado ya de Dios, pero a través de una enfermedad que vino a su vida de repente, todo cambió, de la noche a la mañana. Y ella me dijo, y miré para atrás y vi que toda mi vida fue trabajo. Y ahora quiero volver a Dios, pero pasaron 18 años, en un abrir y un cerrar de ojos. Todo fue trabajo. Algunas personas son esclavos del trabajo. Otras personas son esclavos de las cosas. Piensan, si tengo esto o tengo aquello, sí voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa, dice las familias. Cuando tenga mi carro, dice el adolescente. Cuando tenga mi moto, dice el joven. Cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Y están pensando qué más pueden comprar para llenar su corazón y ser felices. Y nada más cuando alcance esta meta, yo voy a ser feliz, voy a estar completo. Y están detrás de cosas o dinero. Son esclavos de las cosas. ¿Sí? Y piensan, si tienen, están contentos. Y si no tienen, están tristes, porque su vida está esclava de cosas. Otras personas son esclavas de la gente. Hay personas que son esclavas de la gente o de las relaciones. Dependen de las personas, del cariño o la aprobación de las personas que tienen alrededor. Y dependen de esas relaciones. No pueden vivir si no tienen la aprobación, el cariño, la aceptación de los que están al lado. Y son esclavos de esas relaciones. Por ejemplo, madres que viven solo para sus hijos y le dan todo su cariño, toda su vida a esos hijos, porque eso les llena su corazón en ese momento. Esclavos de una relación. Hay jóvenes que solamente anhelan ser aceptados por los amigos y son capaces de hacer cualquier cosa para no ser visto raro por el grupo, porque anhelan esa relación de aceptación de parte de sus amigos. Son esclavos de la relación con personas y buscan llenar el vacío de sus corazones con gente, con personas. Y tú puedes hacer una lista de todas las cosas a las que la gente es esclava. Y aquí Pablo habla de otra esclavitud y dice, otros, dice Pablo, son esclavos, somos esclavos de Jesucristo. Y dice, otras personas, dice Pablo, viven para la gloria de Dios. Toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi tiempo, todo está para que Dios sea exaltado a través de mi vida o de mi muerte. Vivo para Dios. No son personas perfectas, pero están todos los días siendo transformados y cambiando para ser más como Cristo. Y son personas que no viven para sí mismos, dice Pablo, viven para el reino de Dios. ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿de quién tú eres esclavo? ¿Qué llena tu vida y para qué estás viviendo? ¿Para cosas? ¿Para personas? ¿Para planes? ¿Para el trabajo? ¿Para un sueño? ¿O para Jesús? Y eso es lo que Pablo plantea en este pasaje. ¿Sí? Así que Pablo dice, ¿de quién eres esclavo o para quién vives? ¿Vives para el reino de Dios o vives para el pecado, para ti mismo? No hay otra cosa. Son dos amos. O vives para el reino de Dios o vives para dar la gloria a Dios o estás viviendo para ti mismo y para el pecado. Así que no se puede, como dice la palabra, seguir a dos amos al mismo tiempo, solo a uno vas a seguir. En uno de los dos, bajo uno de los dos tú estás. ¿De quién eres esclavo? Es la pregunta de Pablo. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Romanos 6, versículos 15 y 16 dice así. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Alguno puede decir, yo no soy esclavo de nadie, pero estoy viviendo para. De eso eres esclavo. Para lo que tú estás viviendo, de eso eres esclavo. Y el versículo 15 comienza con una pregunta. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Le suena esta pregunta? ¿Cuándo Pablo hizo esta pregunta antes? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya lo había preguntado, ¿no? Pero hay una leve diferencia entre la pregunta del 15, versículo 15 y el versículo 1. A ver si se dan cuenta. En el versículo 1 dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Viviremos? ¿Estaremos sumergidos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el 15, ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. En el versículo 1 dice, no nos vamos a sumergir, ¿no? No nos vamos a sumergir. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos del pez y del mar? No nos vamos a sumergir, a vivir en el pecado, ¿no? Entonces el versículo 15 dice, bueno, sumergirnos no, pero pecar un poquito, ¿quién dice? Entonces el versículo 15 dice, bueno, no me voy a sumergir, yo no puedo vivir en el pecado ya, porque ahora soy cristiano y Dios cambió mi corazón. Pero un poquito, de vez en cuando, un poquito, pecar. ¿Por qué no? Si la Biblia dice que Dios me perdona y que Jesús pagó mis pecados y tengo la vida eterna y no depende de lo que hago, porque es por gracia, entonces un poquito, si no voy a morir, ¿qué malo puede ser? Total, después le pido perdón a Dios y Dios me perdona, porque la Biblia dice que Dios me perdona. Eso está haciendo la pregunta del versículo 15. ¿Sumergirse en el pecado o no? ¿Ya vivir en el pecado o no? Pero pecaremos, aunque sea un poquito, para que la gracia abunde, ya que estamos bajo la gracia. Ya que estamos bajo la gracia y tenemos la salvación, un poquito, ¿no está bien de vez en cuando? Esa es la pregunta que Pablo hace, ¿no? Un poquito, le hacen a él, ¿no? Entonces él está respondiendo, ¿sí? Es como si la Biblia nos leyera el pensamiento. Ustedes a veces se dan cuenta que uno a veces está leyendo la Biblia y parece como que es un espejo que nos está diciendo lo que estamos pensando. Y como Dios nos conoce como somos, sabe que cuando nos dice hasta acá, nosotros queremos ir un poquito más. Entonces aquí la gente que escuchaba de que Dios nos ama y nos perdona por gracia, decía, bueno, está bien. Perseverar en el pecado no. Ya vivir en el pecado sumergido no podemos. Pero un poquito, una zambullidita en ese mar, de vez en cuando, ¿qué tal? Eso es lo que están ellos preguntando. Si los cristianos ahora estamos bajo la gracia, de vez en cuando no podremos pecar, aunque sea un poco, echarnos a ese mar. Si total no vamos a morir. Si total al final de nuestra vida vamos a tener la vida eterna. ¿Sí? Yo traje para mostrarles algo que quiero que vean. Y es un frasco de quinchol. Esto sirve para matar los mosquitos. ¿Ya? Sirve para matar los mosquitos. Uno de estos push puede matar mosquitos, pero no puede matar personas. ¿Sí? Es más, lo puedes rociar, lo puedes aspirar y no te vas a morir. Nada, probablemente no te pase nada. Ahora, si yo esto lo rocío y lo chupo, no me saque la foto cuando lo rocío y lo chupo, ¿me voy a morir? No, nadie muere por eso.
A lo sumo me dará un dolor de estómago terrible, vómito o no sé qué, pero no me voy a morir. Entonces, si tu hijo te dice, mami, si no me voy a morir, un poquito nomás, quiero chupar y quiero sentir el saborcito de este, tú le vas a decir, ya, como no, un poquito nomás está bien. ¿Le vas a decir eso a tu hijo que tú amas? No. Le vas a decir, mira, está rico, prueba, échalo ahí en el lomo saltado, qué rico que sale. ¿Le vas a decir eso? No. Si no va a morir, ¿por qué no le vas a decir eso? Porque sabes que acá hay un cartel que dice que esto hace daño. Que si tú esto te lo comes, te lo chupas, te lo aspiras, a la larga, no, en el momento no te pasa nada, ¿eh? No te vas a caer muerto, te aseguro. A lo sumo te dolerá el estómago, pero nada más. Pero a la larga, esto te lleva a la muerte. Y con el pecado pasa exactamente lo mismo. Dios, que nos ama a nosotros como hijos, sabe que el pecado, tal vez hoy pecas y no te va a pasar nada, no te vas a caer muerto, te aseguro. O a veces sí, no sé, depende de lo que hagas. Pero no te vas a caer muerto hoy. Pero si continúas en esto, vas por un camino que te lleva a la muerte, sin duda. Y Dios, que te ama a ti, no te va a decir, ya un poquito nomás, un poquito, no, o por hoy solo, nomás un poquito está bien. No. Versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Es la misma énfasis que tú le dirías a tu hijo, no, de ninguna manera tú puedes comerte esto, porque esto, tarde o temprano, te lleva a la muerte. Y Dios, con el mismo sentir, Él nos dice, no, ni por poquito ni por mucho, de ninguna manera, porque te amo y esto te lleva a la destrucción. Entonces, cuando Dios nos dice algo que no siempre es para cuidarnos de algo que nos va a dañar, por eso dice aquí, de ninguna manera. Versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios no solamente nos cuida, nos ha cuidado del pecado, nos dice, no, por aquí no vayas, sino que dice que en la cruz de Cristo fuimos hechos libres del pecado. Dios pagó el precio, nos hizo libres para poder elegir a quién servir. La semana pasada explicamos que Pablo está hablando de aquí de la esclavitud voluntaria, y explicamos lo que es la esclavitud voluntaria. En Roma, cuando había varias formas de llegar a ser esclavo, alguna era siendo un prisionero de guerra, y otra era cuando alguien tenía una deuda y ya no tenía dinero para pagar. Entonces lo que hacía, se vendía, se entregaba a un amo para vivir el resto de su vida en servicio de ese amo y a cambio de casa y comida. Ahora, tú estás en esa situación y tienes que buscar un amo, ¿sí? Y en ese tiempo había amos buenos y malos. Dicen que los amos buenos, la gente que era buena, compraban esclavos y les daban hasta educación universitaria. Algunos le pagaban educación, le formaban, le daban no solamente techo y trabajo, sino que también los formaban, y algunos de ellos que no tenían hijos hasta los hacían herederos de sus propios bienes al momento, los adoptaban como hijos, ¿no? Y había amos así. Y había otros, por supuesto, que le daban pan y agua y nada más, y después le pegaban una patada o lo maltrataban y los trataban mal. Ahora, si tú tienes que elegir, dice Pablo, entre un amo que te da todo, te da la vida, te da lo bueno, te da la esperanza, te da un futuro y te da vida, y tienes que elegir entre otro amo que te va a llevar a la muerte y a la destrucción, ¿no sería tonto elegir este segundo? ¿No sería tonto elegir al que te va a destruir?
Entonces Pablo dice lo mismo. Nosotros también fuimos hechos libres ahora para elegir a quién vamos a servir, si a Dios o al pecado. Y podemos elegir a quién. ¿No sería tonto decir quiero volver a mi lugar de antes? ¿No sería tonto? Dice, teniendo a alguien que nos hizo libres y nos hizo ahora, el versículo 18, siervos de la justicia, esclavos del Señor, de lo bueno. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos esperanza. ¿Sí? Así que, ¿a cuál elegirías tú? ¿No? ¿A cuál elegirías? ¿Vas a elegir vivir para el reino de Dios, que es vida y paz? ¿O vas a elegir vivir para el pecado, que es muerte? Ahora, el propósito de Dios al salvarnos es que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Toda persona que no está viviendo para la gloria de Dios está fuera de eso. Así que el pecado no está hablando de que vas a hacer una cosa mala, de que te vas a tomar o te vas a por ahí hacer cosas que no debes. No, no ese es el pecado. El pecado es salirse de lo que es el plan de Dios para mí. Sí, el plan perfecto de Dios para mí. Así que dice, ¿a quién vas a elegir? ¿Vas a vivir para ti mismo o vas a vivir para este Dios que te da, este amo bueno que te da todo? Versículo 19 al 22 dice, hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hasta ahora fuiste esclavo del pecado y hacías lo malo tras lo malo. Pero ahora Jesús vino a tu vida, cambió tu corazón, te dio nueva naturaleza, ya no eres pez, eres humano. Y ahora tú puedes elegir. Antes presentabas tus miembros, tus manos, tus pies, todo para ir y hacer lo que no agradaba a Dios. Ahora todo lo que tienes, preséntaselo al Señor para que Él te use. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, ni se nos ocurría buscar a Dios ni hacer lo bueno. Estábamos lejos de eso. Más ahora, pero versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Para qué te sirvió servir al pecado? Para nada. Nada más, el fin de ellas es muerte. No sirve. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que estás en Cristo, tu vida tiene dos metas. La primera, tiene por vuestro fruto la santificación. Es decir, aquí, ahora, permitir que el Señor trabaje en mi vida y me haga como Cristo. Y como fin, la vida eterna, dice. Ese es el resultado. A eso estamos yendo, dice Pablo. ¿A cuál de estos dos, dice, vamos a servir? Ahora, alguno de ustedes puede pensar, cuando yo me hago cristiano, entonces ahora voy a servir a Dios. Y todos nos damos cuenta que en la vida de todos los días nosotros volvemos a pecar. Lo hacemos todos los días y necesitamos volver al Señor a pedirle perdón. ¿Sí? Para aquellos que conocemos a Cristo y tenemos al Señor como el dueño de nuestras vidas, no quiere decir que ya no pecamos, lo venimos repitiendo, pero sí quiere decir que ahora tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos redarguye, nos reprende, no nos deja en paz, nos exhorta y nos va transformando, ¿sí? Para hacernos como un Cristo. Y un día en su presencia vamos a ser lo que debemos ser. ¿Sabes qué? En la iglesia estamos todos los que estamos en ese proceso. Dios todavía no terminó contigo, ni con el que está sentado al lado tuyo. Todavía no terminó, está todavía trabajando, ¿no? Así que necesitamos vernos con esos ojos. Así que no, tú dile a la que está al lado, ¿no? Dios no terminó todavía conmigo, ¿no? Pero tampoco contigo terminó. Entonces también voy a tener paciencia. Todavía no terminó.
¿sí? Cuando estemos en la presencia de Dios, Dios va a terminar perfectamente y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Antes no. Seguimos siendo pecadores salvos por gracia. Así que necesitamos todos los días del Señor. A mí me encanta ver a los hermanos que han conocido a Cristo en el último tiempo, porque se puede ver esta transformación día a día y semana a semana. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero la persona que cuando conoce a Cristo, a la semana siguiente tú lo ves y está diferente, está cambiando. Porque dice la palabra que Dios nos transforma de gloria en gloria, ¿sí? Y va cambiando su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de actuar y hasta de caminar. Va cambiando, ¿sí? Y así somos cuando conocemos al Señor. Lo mismo sucede con tu vida. Dios te está transformando de gloria en gloria todos los días. Te comparas con el año pasado y no eres el mismo. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en tu vida. Y eso es la gracia del Señor que nos está todos los días santificando y haciendo como Él. Eso es la vida cristiana. ¿A cuál amo vas a elegir? ¿Vivir para el pecado o vivir para dar la gloria a Dios, para Cristo? ¿Cuál vas a elegir? Ahora, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subraya la palabra en Cristo Jesús. La clave para esto, para poder ser esclavo de Jesús, es estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, entonces tienes que empezar por ahí, por rendir tu vida a Cristo, ¿sí? La clave es estar primeramente en Cristo. Así que si no estás en Cristo, necesitas rendir tu vida primeramente a Él. Bien, el versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Tú puedes servir, es ser esclavo del pecado, pero la paga de esa es, ¿qué? La muerte. ¿Sí? A eso te va a llevar el final. Eso es. Y el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos hizo libres del pecado. Pero aquí hay dos problemas. Número uno, algunas personas son esclavos, pero se creen que son libres. Por ejemplo, hay personas que no conocen a Dios y son esclavos, son esclavos del pecado. Pero tienen miedo, tú lo invitas a la iglesia y tienen miedo de venir a la iglesia, porque tienen miedo de que Dios le quite la libertad que piensan que están teniendo. ¿Entiendes? Están presos, son esclavos de vicios, del dinero, del trabajo, de tantas cosas. Pero ellos piensan que son libres. Entonces tú le invitas a conocer a este Dios y dice, no, porque Dios me va a quitar mi libertad. Y ya no me va a permitir hacer tal cosa. Y si vas a la iglesia te van a prohibir hacer tal cosa, te van a prohibir esto, te van a prohibir lo otro. Y tienen ese temor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Sí? Cuando ustedes le invitaron a la iglesia por primera vez y ustedes veían que la persona que los invitó venía todos los domingos a la iglesia, ¿qué pensaron? Yo tengo ganas de buscar a Dios, tengo ganas de conocer a Dios, pero no quiero hacerme tan fanático como este que va todos los domingos. ¿Pensaron eso o no pensaron eso? Bueno, yo lo pensé por lo menos. ¿Sí? Pero cuando uno conoce a Cristo, ¿qué pasa? Viene el domingo, adora con los hermanos al Señor, y llega el lunes y tú estás contando cuántos días falta para que llegue el domingo de nuevo, sin que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque el Señor te ha cambiado el corazón. Entonces, algunas personas son esclavos, pero se creen que son libres y tienen miedo justamente de que Dios les quite esa libertad, ¿no? Pero no es así. Sí. Cuando uno conoce al Señor, Dios nos transforma y nos hace nuevos. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, hay personas que son libres,
en Cristo, ya son cristianos. El Señor los hizo libres del pecado, pero siguen creyendo que son esclavos. Ese es lo contrario. ¿Sí? Es decir, están engañados. Sí, ya son libres, pero todavía siguen esclavos. Y hay cristianos así. ¿Sí? Entonces, ¿se puede poner la foto que te mandé? Yo les traje la foto de un perro ovejero alemán. Cuando tú tienes un perro ovejero alemán, que es así son muy activos, animales muy activos, y tú los sueltas así, sale como caballito desbocado, y se escapan, se van por ahí, no vuelven, no hay dónde volver. Y están fuera de control, son así, tienen mucha fuerza. Pero el perro que está adiestrado, tú lo ves y sales a la calle y sale al lado, caminando al lado, no sé si te han visto en la policía, sale al lado de la pierna de la persona, caminando junto. ¿Sí? Y mi tío tenía uno de estos, un ovejero alemán, una perrita, que se llamaba Kilka. Y Kilka era de esas perritas que era ¿cómo se dice? Un tiro al aire, decimos nosotros. Era terrible. Y nunca, si le abrían la puerta ya salía y no se sabía cuándo volvía porque se desaparecía por ahí. Pero un día yo fui a visitar a mis tíos y él salía caminando y la perra al lado caminaba así a pasito junto con él. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Y entonces me explicaron que la habían adiestrado. Ahora, ¿cómo se hace para adiestrar uno de estos animales? Le ponen ¿cómo se dice? Un collar, ¿sí? Que le aprieta, no le lastima, pero un poquito está ajustadito y un poquito duele, ¿sí? Entonces, ese tiene una correa, al principio, tiene una correa de más o menos unos 2 metros larga. Y la dejan que vaya. Pero al momento en que sale, le pegan el tirón y ¿qué pasa? 2 metros y hace así, y le duele. Y eso lo hacen muchas veces. Entonces, como le duele, entonces el animal empieza a pensar, más de este radio no me puedo alejar. ¿Por qué? Porque a la fuerza se lo ha hecho pensar eso. Entonces, la siguiente vez, ¿no? Salía, pero era gracioso porque salía con él, pero nunca se alejaba más de 2 metros. ¿Por qué? Porque sabía que venía el tirón, ¿no? Entonces ahí siempre iban de paseo, pero no más de 2 metros no se alejaba. Ya había aprendido. Ahora, pasaron los meses y después la correa la cambiaron por una correa que tenía 90 centímetros. Entonces, cuando se quería ir a correr los 2 metros de circunferencia, le tiraban de nuevo y otra vez le dolía. Entonces, ahí se quedaba. Y así aprendió que tenía que caminar a no más de una distancia de pocos centímetros de su amo. Esto llevó muchos meses, ¿no? Pero llegó un momento en que mi tío, el dueño, le sacó la correa. ¿Y adivinen qué? Siguió caminando al lado. La correa ya no está, pero el animal había quedado ya convencido de que no puedo separarme más de X cantidad de centímetros. La correa no está más, no existe más, pero dentro de su cabecita, Kilka pensaba de que yo no puedo caminar separada más de esta cantidad de centímetros. Cuando nosotros vivíamos para el pecado, cuando no conocíamos a Dios, Satanás era nuestro amo y nosotros no teníamos más que obedecerle y hacíamos todo cuanto él nos ordenaba.
Y así lo aprendimos. Pero cuando conocimos a Cristo, Dios no solo nos perdonó, sino que rompió el poder del pecado y el control y el dominio, dice la palabra, que Satanás tenía sobre nosotros. Quiere decir que ahora que estamos en Cristo podemos elegir a quién servir. Podemos elegir si cuando viene la tentación pecar o no pecar. Tenemos esa libertad. Ya no hay ninguna cadena que nos ate a Satanás y sus deseos, nuestro amo anterior, pero muchos cristianos viven con esa cadena que no existe. Y entonces piensan, de esta debilidad, de este problema, de este pecado, yo no puedo salir, no puedo vencer, no puedo evitar. No existe ya esa cadena, pero ellos siguen el temor y esa costumbre de inercia que traíamos de obedecer al pecado, continúa en ellos. Entonces son libres en Cristo, pero siguen creyendo que son esclavos. La cadena ya no está, dice la palabra, pero ahora hemos sido hechos libres y necesitamos por eso vivir en esa libertad. Versículo 22 dice, mas ahora ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Eres libre. Ya el pecado no te puede dominar, no te puede obligar. Tú puedes elegir. Y has sido hecho siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay cristianos que a veces siguen creyendo y el enemigo los engaña diciendo no hay solución para ti. Y Satanás es el engañador y nos quiere hacer creer que aunque que nosotros aún seguimos atados a sus caprichos y órdenes, pero no es así. No es así. Por eso Pablo dice, nos desafía y dice, pero ahora ustedes ya han sido libres, han sido libertados del pecado, ¿para ser qué? Hechos siervos de Dios. O sea, ¿alguna cosa que tú sientas que te domina? ¿Sabes qué? Realmente ese dominio ya no existe si estás en Cristo. Pero necesitas tú por fe tomar esa verdad. Sí, necesitas por fe tomar esa verdad. Termino leyendo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hay algo que te esclaviza y te tiene atrapado, yo te invito a que leas en tu casa detenidamente este versículo y lo creas y lo tomes para tu vida y puedas decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no hay cadena, no hay correa, no hay nada que me ate para poder vivir para Dios. Y lo que ahora me toca vivir en el día a día, lo vivo como en la fe puesta en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apropiarte de esta verdad puede hacerte libre de cualquier cosa que pretenda tener dominio sobre tu vida. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No?
que puedas esta semana que comienza estar a cada momento eligiendo a este amo que te da vida eterna y vida abundante. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque por esa obra hecha en la cruz de Cristo, esa sangre tiene poder para romper todo dominio del pecado sobre nuestras vidas cuando estamos en Cristo. Señor, queremos darte gracias porque ya no hay nada ni nadie que pueda dominarnos a nosotros si permanecemos en ti. Pero Dios, perdónanos porque a veces nosotros somos como ese niño que queremos a veces volver a echarnos en esa vida vieja que no aprovecha. Pero Padre, gracias porque cada mañana es nueva tu fidelidad y tu sangre nos limpia, nos guarda y nos renueva. Ayúdanos en esta semana que comienza a no estar presos de las mentiras que el diablo con su astucia pretende gobernar sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre nuestras vidas. Que todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, podamos ponerlo al servicio de ti y para tu gloria. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Te amamos. No tenemos palabras para agradecerte, porque es mucho más de lo que podamos entender. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.